Estamos a mediados del siglo XIV. Una sombra, una muy oscura, se está extendiendo sobre el mundo conocido. Llega la peste negra, y con ella, el mundo se sumerge en el caos, el miedo y la muerte. La estructura médica de la época, todo lo que se sabía, simplemente se viene abajo. El conocimiento que tenían parece no servir de nada. Y en medio de toda esa desesperación, una figura decide quedarse. Decide luchar. Bueno, aquí es donde empieza lo interesante de verdad. ¿Cómo es posible que un texto, escrito en medio de la peor pandemia de la historia, se convirtiera en la base de la cirugía por tanto tiempo? Y quizás, más importante aún, ¿qué lecciones de esa época tan lejana siguen siendo cruciales para la ciencia de hoy? Vamos a descubrirlo. Para entender de verdad la dimensión de su trabajo, primero tenemos que viajar a su tiempo, a una época de un sufrimiento terrible y de una incertidumbre médica total. Se llamaba Guy de Chauliac, y no era un médico cualquiera, era el médico personal de 3 papas en Aviñón. Mientras todos los demás huían para salvarse, él puso su deber por encima de su propia seguridad. Fíjate, Chauliac no solo se quedó, se puso a observar, a tomar notas. Fue uno de los primerísimos en documentar y sobre todo en distinguir las 2 formas de la peste, la bubónica y la neumónica. Describió los síntomas de cada una con una precisión increíble. Esto nos muestra su mentalidad científica, justo en medio del pánico general. En un momento de histeria total, cuando todo el mundo buscaba a quién culpar, Chauliac se mantuvo firme. Usó la razón, la evidencia, para desmentir esas ideas tan peligrosas. Demostró tener un compromiso con la ética que iba mucho más allá de su profesión. Y de toda esa crisis, de esa devastación que vio con sus propios ojos, nació su obra maestra, La Chirurgia Magna, terminada en 1363. No era solo un libro, era su respuesta al horror. 7. Quédense con ese número. La Chirurgia Magna se divide en 7 tratados, y cada uno es como un pilar que, todos juntos, construyen una base de conocimiento quirúrgico que no tenía precedentes. Cubría todo, desde anatomía y heridas hasta fracturas y fármacos. Ojo, la genialidad de Chauliac no fue inventarlo todo desde cero, para nada. Él fue más bien como un maestro tejedor. Tomó todo el conocimiento que estaba disperso, de gigantes como Galeno, Avicena, y lo unió todo en un texto coherente, práctico. Esta frase lo es todo. Para Chauliac, la cirugía no era un oficio de artesanos, no. Era una ciencia y tenía que basarse en un conocimiento profundo y académico del cuerpo humano. A ver, vamos a abrir las páginas de la Chirurgia Magna para ver cómo se aplicaba todo este conocimiento en la práctica. Esta esponja soporífera suena algo antiguo, claro, pero era un método de anestesia por inhalación increíblemente avanzado para la época. Esto permitía hacer operaciones que de otra forma hubieran sido imposibles por el dolor, como reparar hernias o hacer amputaciones. Y la cosa no para ahí. El alcance del libro es simplemente asombroso. No solo describía cómo hacer las cosas, sino que estandarizaba los procedimientos. Por ejemplo, su manera de tratar fracturas con tracción y pesas fue una técnica súper avanzada que prácticamente sentó las bases de la traumatología moderna. Era, de verdad, un compendio de casi todo el saber médico y quirúrgico de su tiempo. Pero claro, escribir el libro fue solo el comienzo de la historia. El verdadero impacto se sintió durante los siglos que vinieron después. Esta línea de tiempo lo dice todo. El libro se convirtió en el ADN de la educación quirúrgica en Europa. No fue una moda de un par de años, fue el estándar, la referencia obligada, por más de 200 años. Formó a generaciones de médicos y unificó una terminología que hasta entonces era un completo caos. Y este es el punto clave de todo. La Chirurgia Magna fue un puente. De un lado tenías toda la sabiduría del mundo antiguo, del otro, el futuro de la medicina. Chauliac construyó ese puente, y por ahí pasaron gigantes como Vesalio y Paré para hacer sus propios descubrimientos. Muy bien, y toda esta historia tan fascinante, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos sacar de la vida y obra de Chauliac para la ciencia de hoy? A ver, primero, el valor de sintetizar. No hay que trabajar aislados, sino construir sobre el conocimiento de todos. Segundo, la ética no se negocia. Su ejemplo durante la peste nos recuerda que el deber profesional se hace aún más grande en los peores momentos. Y tercero, el poder de documentar. Su trabajo sobrevivió porque él lo registró todo sistemáticamente, creando un legado para el futuro. Si hay algo que debemos recordar de este análisis, que sea esta idea: el código de Chauliac, conocimiento como la base, ética como la guía y el legado como el objetivo final. Esa es la fórmula que convirtió a un médico medieval en una figura inmortal en la historia de la ciencia. La historia de Guy de Chauliac es un testimonio increíble de cómo una sola persona, con rigor y con coraje, puede cambiar el rumbo de la ciencia. Comparte esta historia y recuerda su código: conocimiento, ética y legado. Los enlaces a la bibliografía están en la descripción de abajo. Descargo de responsabilidad y bibliografía en la descripción.